¿Cuántos de los que están aquí presentes han visto la película The Ant Bully? ¿Cuántos han visto la película The Ant Bully? Ahora sí se identificaron. Salió la infancia deducida, amén. No sé si se acuerdan cómo era la película, pero la película trataba sobre un niño que le apasionaba matar hormigas. Matar hormigas era su deporte. Veía un hormiguero, lo aplastaba. Veía un hormiguero y tomaba agua o una pistolita de agua y comenzaba a dispararle al hormiguero. Y tanto fue el abuso de este niño que las hormigas comenzaron a molestarse e hicieron una reunión. Y uno de los sabios de las hormigas dijo: yo voy a crear una pócima para disminuir al niño de su estatura humana y convertirlo en una estatura de hormiga y poder darle una buena lección. Crearon una pócima y cuando el niño se acostó a dormir, las hormigas fueron y le echaron de esa pócima por la boca, y al día siguiente, cuando el niño despierta, se percata que tenía tamaño de hormiga. Dadas las circunstancias de que ahora tenía tamaño de hormiga, el niño ahora tenía que habitar con las hormigas. En el largo tiempo que el niño habitó con las hormigas, aprendió de muchos valores, pero sobre todo aprendió en cómo vivir una vida mejor. Y es que durante este mes vamos a estar hablando sobre esta serie navideña titulada Habita. Esta serie nos va a enseñar en cómo terminar el año viviendo una vida mejor. El mensaje que hoy vamos a estar tocando de la serie es habitando en la esperanza. Y yo quiero invitarte a que me acompañes a la palabra de Dios, donde encontramos cómo el pueblo de Dios habitó en la esperanza en un momento muy difícil que el pueblo de Dios experimentó. Y quiero que me acompañes ahí a leer Isaías 61, versículo del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Él me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y para proclamar que los cautivos serán librados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto y una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su injusticia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Amén. El pueblo de Dios, en medio de lo que estaba experimentando, este pasaje habla sobre un proceso que vivió el pueblo de Dios. Y en medio de lo que ellos estaban viviendo, y en medio de lo que estaban experimentando, el pueblo de Dios necesitaba libertad, gozo, necesitaba justicia y sobre todo necesitaba salvación. El pueblo de Judá había experimentado un proceso sumamente difícil. Había sido conquistado por dos naciones. La primera nación fueron los asirios, que entraron a Judá, conquistaron la tierra, comenzaron a someter a la gente, a esclavizar a las personas, comenzaron a oprimirlas. Y luego de un año o un tiempo, llegaron los babilónicos. Cuando llegaron, vencieron a los asirios, que ya de por sí los estaba esclavizando. Llegan los babilónicos, vencen los asirios y ahora llevan a Judá a una situación mucho peor que la que estaban experimentando. Ahora Judá se encontraba no solamente viviendo un cautiverio, no solamente se encontraba viviendo opresión, sino que ahora los babilonios los obligan a un exilio. Los toma y se los lleva a Babilonia y los obliga a ir a un exilio. Imagínate cómo se sentía este pueblo. No solamente estaban siendo oprimidos, sino que ahora se encontraban en una tierra extranjera, con idioma diferente posiblemente experimentando, con cultura distinta,
creencias distintas y ahora, aparte de su opresión, ahora tenían que soportar esto. El pueblo se encontraba experimentando un momento muy difícil. Y la Biblia habla que tanto el profeta Jeremías como Ezequiel y Daniel, estos tres profetas, experimentaron y vieron este proceso que pasó el pueblo de Israel. La diferencia en que había entre estos tres profetas era que Jeremías era un hombre avanzado en edad, sin embargo Daniel y Ezequiel eran jóvenes. Pero me llama mucho la atención que estos tres profetas en sus escritos, cuando se refieren a esta situación que estaba experimentando Judá, narran lo mismo. Los tres profetas dicen que el pueblo se encontraba en amargura de espíritu. El pueblo se encontraba en amargura de espíritu. O sea, ellos se encontraban sumamente tristes. Ellos se encontraban en una desesperación. Me llama la atención que el Salmo 137, el cual es un salmo que relata el sentimiento del pueblo de Dios durante este cautiverio, dice en el versículo 3 que el pueblo había colgado sus arpas y había dejado de alabar a Dios. Yo no sé si tú entiendes lo que significa esto, pero el pueblo de Israel, cuando iban a la batalla, ¿qué hacían? Cantaban. Cuando había una celebridad, ¿qué hacía? Cantaban. Cuando había un momento de luto, cantaban. El hecho de que Israel, en medio de este proceso, tomara la decisión de colgar sus arpas significa mucho. Significa que el pueblo estaba en desesperación. Significa que el pueblo estaba en desolación. Significa que el pueblo había comenzado a habitar en la opresión. Pero yo alabo a Dios porque en medio de este momento difícil donde el pueblo estaba habitando en la opresión, donde el pueblo estaba habitando en este tiempo difícil, vino palabra de Jehová en medio de su momento más difícil. En el momento más difícil de nuestra vida, siempre vendrá palabra de Jehová. Amén. En medio de la circunstancia, vino palabra de Jehová a través del profeta Isaías, quien les dijo: van a ser el Mesías, el cual traerá libertad y justicia, gozo y salvación. Vino una palabra profética de Dios a través del profeta Isaías, dando la promesa de que Jesús vendría. Ahora imagínate este pueblo con amargura de espíritu, en desolación, y que ahora vengan y le den esta gran noticia diciendo: aguanten un poco más, esto es por poco tiempo, porque vendrá el Mesías, vendrá el Hijo de Dios, quien traerá libertad, quien traerá gozo, quien traerá paz y quien traerá salvación. ¿Cómo se habrá sentido el corazón del pueblo? Una de las preguntas que me hago: ¿cómo se habrá sentido el corazón del pueblo? Porque aunque le estaban dando una promesa de que el Mesías habría de venir, la situación que estaban viviendo en ese momento era totalmente contraria a la promesa. La promesa de Dios a través del profeta es que Jesús traería libertad. Sin embargo, la realidad del pueblo era opresión. La promesa de Dios a través del profeta era que Jesús traería gozo, sin embargo el pueblo estaba en amargura y tristeza. La promesa de Dios a través del profeta era que Jesús traería justicia, pero la realidad del presente era injusticia y opresión. Posiblemente tú te sientes igual. Cargas con una palabra de Dios en tu corazón. Cargas con un mensaje de Dios a tu vida, una promesa en tu corazón, pero cuando miras tu situación actual, te das cuenta que es totalmente opuesta a la promesa. Cuando miras tu proceso, dices: es que el Señor me ha prometido esto, pero es que mi realidad es otra. Posiblemente tú le dijiste, el Señor te dijo: ¿sabes qué? Voy a darte provisión. Y cuando miras hoy a la mesa, hay escasez. Posiblemente el Señor te dio una palabra y te dijo: ¿sabes qué? Cuando llegues a los Estados Unidos te abriré puertas, recibirás los papeles migratorios. Sin embargo, hoy ni siquiera tienes para pagar un abogado.
Posiblemente cruzaste la frontera diciendo, ¿sabes qué? En los Estados Unidos quiero tener una mejor vida. Te arriesgaste y todo para llegar acá y ahora estás aquí y te das cuenta que la realidad es otra. Y es sumamente duro. O llevas tiempo orando para que Dios restaure tu matrimonio, para que Dios restaure tu familia. Pero cada vez los problemas incrementan. Si te estás identificando con lo que yo te estoy diciendo, tengo una palabra de Dios para ti hoy. Tengo una palabra de Dios para ti. No pares de creer. Escúchame bien. No pares de creer. Habita en el nombre de Jesús hoy. Habita en la esperanza. Tal vez tu situación actual no parece contraria a la promesa. Tal vez tu situación actual parece totalmente contraria. Pero si hoy tú decides habitar en la esperanza, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Si hoy tú decides habitar en la esperanza, tú vas a ver la gloria de Dios. El mensaje del profeta al pueblo, en pocas palabras fue, habiten en la esperanza. Habiten en que Jesús traerá libertad. Habiten en que Jesús va a traer gozo. Habiten en que Jesús va a traer justicia. Jesús era lo que el pueblo necesitaba y es lo que tú necesitas hoy. Jesús es lo que tú necesitas hoy. No importa si vienes por primera vez, no importa si tienes años en la iglesia, quiero que sepas que Jesús es lo que hoy tú necesitas. El pueblo necesitaba de Jesús. Y yo quiero, ponte en la posición del pueblo por un momento. Imagínate habitando en cautiverio. El pueblo se encontraba habitando en cautiverio sin gozo y sin justicia. Ahora, hay algo que me llama la atención de esto. Y es que aunque ellos se encontraban viviendo en tiempos difíciles, aunque ellos se encontraban habitando en opresión, Dios nunca se olvidó de ellos. Yo no sé lo que hoy tú estés experimentando, pero yo quiero que tú abras tu corazón y recibas esto que te voy a decir ahora. Dios nunca se ha olvidado de ti. Escúchame bien, te lo repito porque quiero que lo atesores. Aunque tu situación actual sea contraria, Dios no se ha olvidado de ti. Es más, díselo al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, Dios no se ha olvidado de ti. Díselo, Dios no se ha olvidado de ti. Luego de tanto tiempo de espera, llegó el tiempo del cumplimiento. Luego de que el pueblo estuvo mucho tiempo esperando esa promesa que dio el profeta, llegó el día del cumplimiento. Y el versículo que se encuentra es Lucas 2, versículo 10 y 11, el cual narra ese cumplimiento. Y mira lo que dice conmigo. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Yo no sé si tú ves lo mismo que yo en este versículo, pero cuando yo leo este versículo, lo primero que observo es que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. El pueblo estaba en opresión, el pueblo estaba pasando tiempos difíciles, estaba habitando en tribulación, estaba habitando en opresión. Pero ahora el profeta se levanta, da una buena noticia, da una palabra profética y ahora tiempo luego se cumple la promesa. Ahora tiempo luego se cumple lo prometido. El Hijo de Dios ha nacido para dar libertad, para dar gozo, para hacer justicia y sobre todo para dar salvación. Querido y querida,
habitar en la esperanza no es nada sencillo. Especialmente cuando la situación nos toca a nosotros. A veces es fácil decirles a los demás, habita en la esperanza. Pero cuando nos toca habitar en la esperanza es cuando es duro. Porque habitar en la esperanza no es sencillo. Y más cuando estamos atravesando momentos difíciles. Hay un autor español y escritor llamado Federico García, el cual dijo lo siguiente. Quiero que lo leas conmigo. Dijo, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Repítelo conmigo. 1, 2 y 3. El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Pastor, ¿qué es la esperanza? Pastor, háblame, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la expectativa segura de algo. La esperanza es tener la convicción de que Dios lo volverá a hacer otra vez. La esperanza es saber que Dios hará lo que Él ha prometido. La esperanza es aferrarte a lo que tu corazón ha creído. Eso es esperanza. Eso significa que si estoy en ataduras, tengo la esperanza de que Jesús me traerá libertad. Eso significa que si hoy estoy pasando por tristeza, por la pérdida de alguien, por una ruptura amorosa, tengo la esperanza que Dios convertirá esa tristeza en baile y gozo. Eso significa que si mi corazón ahí está pasando por temor, tengo la esperanza y habito en la esperanza de que Dios me dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pregunto en esta hora, ¿dónde tu esperanza ha estado habitando? ¿Dónde tu esperanza ha estado habitando? Es posible que por medio de las situaciones que estás experimentando hayas tomado la decisión de dejar de habitar en la esperanza. O es posible que hoy te levantaste pensando dejar de habitar en la esperanza. Dios prometió que Jesús vendría a dar libertad, gozo, justicia y perdón al mundo. Yo pregunto, ¿habrá alguien que hoy necesite de esa libertad? ¿Habrá alguien que hoy diga, pastor, yo necesito gozo porque mi vida está destruida? ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo necesito paz porque siento que ni siquiera puedo dormir por los ataques de pánico y la ansiedad? Habrá alguien que diga, pastor, yo necesito justicia, que se haga justicia porque he vivido cosas injustas en la vida. Habrá alguien. Hoy te invito a que habites en la esperanza, porque si Jesús está en tu vida, tu promesa se va a cumplir. Hace unos años, cuando mi esposa y yo nos casamos, a la semana de habernos casado recibimos un mal diagnóstico que nos invitó a abandonar la esperanza. Nos invitó a dejar de habitar en la esperanza. Y fue que el médico le dijo a mi esposa, ustedes no pueden ser papás. Dada una enfermedad que tenía mi esposa, los médicos le dijeron a mi esposa, tú nunca vas a poder ser mamá. Y recuerdo ese día como si fuera hoy, ver a mi esposa triste, llorando, insegura de sí misma. Y llegar a la casa y en medio del llanto de los dos, le dije a mi esposa, habitemos en la esperanza. Porque si la voluntad de Dios es que seamos papás, amén. Pero si Dios no nos permite ser papá, amén también. Él conoce, Él tiene planes con nosotros. Él tiene propósito con nuestra vida, pero que se haga su voluntad sobre nosotros. Y en medio del dolor, en medio de la tristeza, porque nos acababan de decir que no podíamos ser papás, decidimos habitar en la esperanza. Al tiempo, nos vinimos a pastorear a Alabama. Y cuando estuvimos pastoreando en Alabama, mi esposa va otra vez al médico por rutina y un segundo y tercer médico le dicen a mi esposa, tú no puedes ser mamá. La poquita esperanza que tal vez existía
en ese momento el diablo quiso romperla, quiso destruirla. Y un segundo y un tercer médico nos dijeron, no pueden ser papás. Y yo recuerdo que llegamos al apartamento donde vivíamos en Alabama, y mi esposa entró al cuarto a contarle a su mamá lo que ella estaba viviendo y cómo se sentía. Y yo me entré a bañar. Y mientras me bañaba, comencé a hablar con Dios. Y hay una canción que se llama Un regalo del cielo en YouTube, puede buscarla, donde narro cuál fue mi conversación con Dios. Y yo le digo a Dios, Señor, me acaban de decir que no puedo ser papá, que la condición de mi esposa no me lo permitirá. Pero hoy yo decido no aceptar esas palabras. Y hoy levanto mi clamor al cielo, porque tu palabra dice, clama a mí y yo responderé. Y te enseñaré cosas que jamás tus ojos han visto. Y hoy yo clamo. Aunque mi situación actual es contraria y me invita a dejar de habitar en la esperanza, hoy yo clamo a ti, Dios. Y yo declaro y creo por fe que tú vas a permitir que seamos papás. Terminé mi oración. Seguimos nuestra vida rutinaria. Pasó un tiempo y voy a buscar a mi esposa al trabajo y me dice, papo, el día entero de hoy he tenido unas náuseas. Y yo le digo, bueno, eso fue tal vez que te cayó la comida que te hice en la mañana, tal vez te cayó mal. Ignoramos ese día los síntomas y al día siguiente me dice, mi amor, todavía siento muchas náuseas. Decidimos ir a buscar una prueba de embarazo de Dollar Tree, la más barata. Y mi esposa se hace la prueba de embarazo. Y de momento yo veo que ella sale del baño entre lágrimas y nervios y me dice, estoy embarazada. Y después dice, aunque no estoy segura porque no leí las instrucciones. Y yo agarré rápido las instrucciones y comencé a ver. Y sí, mi amor, dice que estás embarazada. Pero yo estaba en shock. A las 10 de la noche me monté en el carro, me fui para Walmart y compré como 4 pruebas de embarazo. La jugada me salió como en $40. Y le dije a mi esposa, pruébatelas todas. Mi esposa entró al baño, empezó a probárselas todas, y cuando sale con las 4 pruebas, me dice, amor, son positivas. Ese día comenzamos a llorar entre nervios, lágrimas y shock que yo tenía de saber que iba a ser papá. Ahora, lo que me sorprende de esto es que al otro día fuimos a un médico para ver cuánto tiempo mi esposa tenía de embarazo. Y cuando el médico dice el tiempo que tenía mi esposa y comenzamos a recopilar hacia atrás, nos dimos cuenta que el día en que mi esposa quedó embarazada fue el mismo día que los médicos me dijeron que no podíamos ser papás. El mismo día que los médicos me dijeron que no podía ser papás, fue el mismo día donde en el baño yo decidí habitar en la esperanza. Y en ese mismo día Dios decidió poner una semilla de cumplimiento en el vientre de mi esposa. Y es por eso que ahora disfrutamos de esta hermosa criatura. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Pero yo no sé lo que estés viviendo, yo no sé dónde estás habitando durante este tiempo. Yo no sé qué tan difícil sea la situación que hoy estás experimentando. Pero si hoy, al igual que yo, tú decides habitar en la esperanza, yo te garantizo que así como Dios hizo un milagro en mi familia, Dios va a hacer un milagro en la tuya. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Pero tienes que habitar. Y hoy yo no voy a hacer un llamado al altar.